Los planes de Kiev y sus aliados se desmoronan. La artillería de la OTAN usada en Ucrania solo muestra que en Bruselas están desesperados. Además que contradicen las leyes que estos mismos crearon cuando se trata de entrar en conflictos. Y para empeorar la situación occidental, el Kremlin responde de la misma manera en términos militares en un festival de bombas de racimo, que posicionan a Rusia nuevamente como ganador indiscutible contra la beligerancia de Zelensky. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ucrania alienta el conflicto mientras mira el final de su ejército. Kiev quiso escalar las hostilidades y ahora Rusia responde. Un nuevo video del uso de bombas de racimo por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia contra las Fuerzas Armadas de Kiev es apenas uno de muchos que evidencian que Zelensky pierde posiciones. Los incidentes en los que se registraron fallecidos o heridos en todo el mundo a causa de bombas de racimo pasaron de 149 en el 2021 a 1.172 en el 2022, un 686,5% más, debido a las hostilidades en el viejo continente. Así, Ucrania supera por primera vez en 10 años a Siria como el país con más incidentes con bombas de racimo. Washington accedió el pasado julio a incluir esas municiones en sus paquetes de ayuda militar a Kiev, a pesar de las críticas de algunos aliados como España, Alemania y Canadá. Las bombas de racimo se dispararon con un proyectil que libera en el aire decenas de submuniciones, también llamadas bombetas, que teóricamente estallan en el acto, aunque su historial demuestra que un alto porcentaje de ellas se quedan sin detonar incluso durante décadas. Los restos de las municiones representan una amenaza constante. Algunas de las flechas metálicas lanzadas en bombas racimo y que Rusia ha empleado en frentes como el de la localidad de Bucha, cerca de Kiev, son llamativas para quienes no saben de qué se trata. Ucrania ha admitido haber usado esa artillería y los aliados de Occidente de Human Rights Watch afirman que una bomba de racimo lanzada por Kiev acabó con la vida de 8 civiles en la ciudad de Izium, al noroeste del país eslavo. En julio, el exministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, declaró que el uso de estas bombas enviadas desde la Casa Blanca significaría un punto de inflexión en el conflicto cada vez más internacional. Además, el gobierno ucraniano justificó que solo usaría estas armas contra objetivos militares y lejos de la población civil. Precisamente, la principal crítica de las organizaciones humanitarias al uso de este tipo de munición es su carácter indiscriminado. De esta manera, el Kremlin le aplica la misma fórmula al ejército ucraniano y las consecuencias son devastadoras para Kiev, y que incluso si se lanzan en zonas militares, es imposible evitar las víctimas civiles en suelo ucraniano. Las convenciones de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario, prohíben taxativamente los ataques contra población civil y consideran estos un crimen contra la humanidad. En Alemania, por ejemplo, país firmante de la Convención del 2008, todavía aparecen municiones en un antiguo sitio de entrenamiento militar a 80 kilómetros al noroeste de Berlín. Además, Kiev intentó atacar Moscú con decenas de drones, un día después de que funcionarios ucranianos reportaron que Rusia había perpetrado su ataque con drones más intensos desde el inicio de las hostilidades en el 2022. Las defensas antiaéreas rusas derribaron al menos 24 drones sobre la región de Moscú, que rodea, pero no incluye la capital y otras 4 provincias hacia el sur y el oeste, reportaron el Ministerio de Defensa ruso y el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en una serie de publicaciones en Telegram. Ucrania y Rusia intercambian reportes a la par que Moscú intensifica sus ataques cerca de 2 ciudades en el este de Ucrania. Los ataques de drones dañaron 3 edificios no especificados en la región de Moscú, indicó en Telegram Andrei Vorobiev, gobernador de la región, que añadió que nadie había resultado herido. Un dron se estrelló contra un bloque
de apartamentos de 12 plantas en la ciudad occidental rusa de Tula, a unos 180 kilómetros al sur de Moscú, hiriendo levemente a un residente y causando daños limitados. Los aeropuertos moscovitas de Vnukovo y Domodedovo también cerraron brevemente por el ataque de drones, según la agencia estatal de noticias TASS. Ambos reanudaron las operaciones normales, según sitios web de rastreo de vuelos internacionales. La capital rusa ha sido atacada regularmente con drones desde mayo, y las autoridades rusas han culpado a Ucrania. Analistas militares comentaron entonces que en los primeros ataques se utilizaron drones ucranianos de fabricación local que no podían transportar una carga tan pesada como los Shahed de fabricación iraní utilizados por Rusia. Para última hora, las autoridades ucranianas no habían reconocido ni comentado los ataques ocurridos al día siguiente de que Rusia lanzara unos 60 drones Shahed de fabricación iraní contra la capital de Ucrania. Mientras tanto, partes del este de Ucrania ocupado por Rusia se quedaron sin electricidad tras un ataque nocturno ucraniano contra una central térmica en la región de Donetsk y Mariupol, junto con otras zonas cercanas. En las afueras de Donetsk, las tropas rusas han continuado su avanzada cerca de Avdiivka, la ciudad oriental que ha sido un bastión ucraniano y un foco de combates desde los primeros días del conflicto. Según informes del Estado Mayor ucraniano y análisis del Instituto para el Estudio del Conflicto, con sede en Washington, las tropas de Moscú se esforzaban por rodear la ciudad, otro de los enclaves fundamentales en lo que Rusia considera su razón existencial. Hay que recordar que todos los ataques occidentales contra Rusia no han servido para mucho. Frente a las previsiones que aseguraban una caída del PIB histórica en el 2022 y un camino tortuoso durante años, los organismos internacionales y los bancos comienzan a admitir la realidad. Las últimas previsiones publicadas por el JP Morgan revelan que la economía de Rusia crecerá más de un 3% este año y un 1,8% en el 2024, frente al 0,6% y 1,3% que se espera en la economía de la Unión Europea. Es cierto que la correlación no implica casualidad, pero resulta cuanto menos curioso que el territorio que impone sanciones para dañar la economía de otro termine estancado en términos económicos, mientras que el sancionado crece con relativa intensidad. La economía de Rusia no se contrajo un 10%, como habían previsto algunos organismos. Este año recuperará de forma sobrada el terreno perdido y se espera que en el 2024 mantenga un crecimiento cercano al 2%. La economía rusa sigue sorprendiendo por su resistencia. Fuego contra fuego es la única respuesta a la OTAN, ya sea en lo económico o en la militar. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.